Buenas tardes, viajeros de la vida. Si lo que quieres es relajarte un poquito a esta hora del día, nuestro viaje es la mejor opción. Así que te invito para que te quedes hasta el final. El tren de los años. ¿Me acompañas? Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Tengo una amiga que siempre me ha dicho que la mejor inversión de la vida es saber, estudiar, conocer. Pero cuando llega la tercera edad nos dejamos vencer, no le encontramos sentido. Pues mira que yo quiero decirte que este viaje te va a enseñar o te va a hacer reflexionar acerca del valor de estudiar, de emplear tu tiempo, ¿sí? Como te digo, estudiar en la tercera edad, ¿vale la pena? Por supuesto, siempre tu amiga tiene la razón completamente al hacer este análisis y planteártelo, porque realmente cuando hablamos a lo largo de la vida de la etapa de estudio, podemos decir lo que se ha convertido, al menos en nuestro país, en una obligación aproximadamente hasta los 15 años, que es noveno grado. Pero luego, cuando hablamos de las capacidades de cada cual en cuanto a inteligencia, decimos, bueno, aquellas personas continuaron estudiando, se hicieron tal vez ingenieros, doctores en ciencias, máster. ¿Y qué pasó conmigo? Yo no quise estudiar más, yo no tengo interés en seguir estudiando y me siento cuando mencionan el estudio, aprender algo como una evaluación, porque tal vez en aquella etapa de mi vida pues no me fue tan bien. Sí. Y bueno, para estas personas que han logrado desde el punto de vista académico, pues entonces un estatus o un lugar, no les resulta difícil leer un libro, aprender un idioma, aprender algo más, porque además las capacidades intelectuales cuentan con ellas, aunque hayan disminuido en alguna medida los procesos cognitivos. Pero cuando hablamos entonces de aquella persona que no fue la que precisamente más tiempo invirtió en estudiar, en dedicarle tiempo, porque además las circunstancias de la vida también pudieron no permitírselo, ¿no? Pues entonces esta es una buena oportunidad. Estudiar sin que sea la actividad de orden, es como que aprovechar de todo lo que llega a nuestra vida, tal vez hasta las redes sociales, que ya sabemos que son compañía de muchos adultos mayores, y tal vez hasta planificarse un tiempo del día para leer, hacer crucigramas. Nosotros hemos hablado, porque además los especialistas lo dicen, los que atienden a los adultos mayores, muchas veces cuando hay un diagnóstico dicen, bueno, hay que hacer ejercicio, hay que escribir, hay que hacer crucigramas, hay que tener juegos de mesa a la mano, pero estamos hablando de estudiar. De repente, si siempre te ha gustado la historia, pues leer más libros de historia, buscar documentales. ¿Por qué crees que hay beneficio en ese ejercicio de leer y aprender cuando se supone que sabes todo? ¿Qué beneficios tiene psicológicamente? Cuando hablamos incluso a nivel neuropsicológico, estamos hablando de estructuras del cerebro que se sienten comprometidas precisamente cuando se da esta actividad y minimizan definitivamente, aunque aumente la edad, en que este deterioro cognitivo que debe darse y precisamente el envejecimiento, pues entonces vaya enlenteciéndose. Pareciera un trabalenguas, pero a medida que tú vas ejerciendo, pues entonces tu cerebro y estructuras comprometidas en esto, en el hecho de adquirir, de recordar, incluso se habla de que precisamente el proceso cognitivo, memoria, pensamiento, pues se ve entonces hasta cierto punto motivado o se siente incluso comprometido con esta nueva actividad y hay menos posibilidades precisamente de padecer incluso una demencia, el Alzheimer. Es incluso interesante como el hecho de dedicarle tiempo a este tipo de actividades, incluso de aprender, digamos, me atrevo a decir hasta un idioma, de decir palabras incluso en portugués, en inglés, en otros idiomas que incluso puede ser de tu propia, por supuesto, satisfacción, que te guste, pues lo que estás haciendo, aprender de textos de memoria, pues esto facilita incluso el hecho de que
muchos procesos cognitivos pues estén en constante actividad. Salir de zona de confort. Pues también. Definitivamente creo que tiene mucho que ver. Vamos a hacer una pausa en el recorrido y además quiero dejarte con la curiosidad picada. Y es que se dice que lo que bien se aprende no se olvida, pero es tan así. Vamos a reflexionar también sobre eso, invitándote a estudiar. Sí, como te digo, en la tercera edad hay que estudiar. Este viaje insiste para que pienses en estudiar, en ver documentales, en leer, en hacer uso de las redes sociales de manera efectiva, siempre aportándote algo. Vaya, no decimos que no te tengas que relajar, pero tal vez no unas tantas horas al día o tantos minutos. Pensar una vez a la semana pudiera ser, porque en Cuba, por ejemplo, existe la Universidad del Adulto Mayor, que mucha vida le ha dado a nuestros abuelos. Pero además puede coincidir incluso el hecho de disfrutar, de relajarte con el hecho de estudiar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no estamos hablando de que vas a ser evaluado ni vas a tener un examen. Estamos hablando de lo que te gusta, de algo que tú disfrutas, dedicarle ese tiempo. Y entonces puede coincidir el disfrute con entonces aprender algo o darle lugar a ese conocimiento que quieres adquirir. Yo conozco adultos mayores, porque estoy rodeada de muchos, que tuvieron habilidades para escribir, para expresarse, y eso ha decaído con el tiempo. Determinada actividad que hacían con agilidad, y yo pienso, ¿es que se olvida lo que se aprendió o es que lo que falta es habilidad para ejecutarlo? Puede ser que incluso... de manera general, yo sé que hay diagnósticos que posibilitan que se olvide. Sí, hay por supuesto deterioro en cuanto a habilidades motoras, todas estas cosas pueden influir, pero el hecho de tú no ejercitar algo, por supuesto vas desaprendiendo, vas, pues esto que yo sabía hacer con tanta facilidad, pues la práctica ya no existe y entonces ya disminuye lo que entonces yo conocía, pues ya no lo hago con la misma fluidez que lo hacía en aquel momento. Entonces, ¿qué manera de lograr para en familia que entiendan que vas a dedicar tiempo al estudio, ya sea en casa, que se respete tanto como a los niños se les respete el horario de tarea, hacer un trabajo práctico, porque habría que hacer entender a la familia que es beneficioso para el adulto mayor? Yo pienso que es un desafío también que debe marcarse el adulto mayor desde su, digamos, desde su propia perspectiva de lo que quiere hacer, de no sentirse inútil, de sentir que la vida puede reestructurarse en cuanto a actividades, ¿no? Hacerse valer. Exactamente. Y podemos tener un adulto mayor en casa que puede ayudar al niño, incluso a hacer la tarea, porque guarda, incluso puede tener conservados los trazos de cómo se debe hacer, a dónde debe llegarse, y esto puede ser también una oportunidad de incluirlo en las actividades de casa, aunque después mamá sea quien revise hasta dónde estuvo bien o qué le pudo faltar, porque bueno, hay un perfeccionamiento precisamente en nuestro país, que muchas cosas se han modificado, pero sí, la esencia, el adulto mayor de casa puede ayudar, puede cooperar. He visto muchos abuelos pasando trabajo con los cajeros automáticos, con lidiar con determinadas aplicaciones que son indispensables para el roce social o la gestión social. Yo creo que no hay que esperar, por ejemplo, estoy dando una idea, a ir directamente al cajero, sino que de repente, si tienes teléfono, que la mayoría tiene, es googlear un cajero automático en Cuba, saber esos recovecos para empezar a entender antes de llegar, y ahí estaría estudiando, ahí estaría entrenando la mente de acuerdo a una necesidad. Claro, vemos a un adulto mayor acomodado que prefiere dárselo a alguien para que lo haga, pero ahí es donde estamos haciendo el llamado a que pueda aprender e interesarse por hacerlo, aunque tengan que acompañarte y repetirte la información 5 o 6 veces hasta que tú logres incorporar el conocimiento, pues entonces sabemos que hay un enlentecimiento incluso en el aprendizaje, pero no significa que no lo hagas, que tú aprendas, porque además estamos hablando no solo de aprender estas cosas desde el punto de vista académico, de letras,
letras, pero estamos hablando también de aprender cosas como el coser, que lleva también no sabemos, innumerables recursos. Un análisis lógico, aprender. Exactamente, claro. en función. Sí. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, pues están todos en función de aprender a coser. Hay otro punto de vista importante, y es que el adulto mayor está alejado de la vida social, de entender determinados fenómenos, y entonces conoce lo que le va llegando, a veces por la televisión, a veces por el vecino que vino a dar su interpretación, a veces por las redes sociales, y en la medida que menos estemos informados, que menos hemos leído, que menos nos preparemos para recibir diferentes puntos de vista, nos vamos a dejar llevar por la primera opinión, y eso a la larga también trae que te deprimas, que te arrincones, que no quieras ser parte de la vida social. ¿Cuánto puede ser importante que uno también estudie el entorno para tener criterio, opinión, y que la vida la mires desde su justo valor? Por supuesto. También importa la familia, hasta donde el anciano o la persona, el adulto mayor que viva en familia, pues entonces la familia importa en el hecho de hasta dónde te estoy llevando a actualizarte. ¿Qué se habla en la casa? ¿Qué historia se cuenta? De lo que está pasando. Pues entonces hay un poquito que depende también pues del adulto mayor, del hecho de interesarse por todas estas cosas que han mencionado, de saber que no vivo en una burbuja de cristal, sino que el mundo sigue corriendo y tú debes correr a la par. Pues entonces la familia también cumple un papel importante, el hecho de poder mostrarle a este adulto mayor que tenemos en casa que no tienes que depender ni tu vida se ha terminado. Tal vez no puedes sostener financieramente la casa, pero sí puedes estar para una opinión, para un criterio, para ayudar en muchas de las cosas que realmente aportan una ayuda. A mí me queda claro, es aprender o estudiar con la total libertad de que no hay una presión de hacer examen, de que es cuando uno quiere, de que la planificación viene desde nuestra vida, en lo que nos ocupamos, en lo que queremos emplear tiempo. Que disfrutes. Y eso tiene un valor increíble. Así que con esa idea nos despedimos. Hay que estudiar, sí, aprender, buscar en qué emplear nuestro tiempo para ser buen ejemplo, que eso es una victoria garantizada, y además tener mejor calidad de vida. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.